Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Hoy les voy a hablar de un caso real sanado con decodificación bioagronómica de adicción al tabaco. El caso es un caso mío. Yo soy el personaje que sanó, entre comillas, su adicción al tabaco. Este va a ser un video largo, así que prepárate una taza de café. Pero realmente si querés encontrar una respuesta a tus síntomas del tabaco, es bueno que te prepares para algo más o menos largo, porque en un video de 1 minuto o 2 minutos no vas a encontrar la solución. Yo era una persona bastante adicta al tabaco, al igual que mis familiares, sobre todo mi padre, mi abuelo también, mi bisabuelo también, mi tatarabuelo también. Absolutamente todos compartíamos esta adicción al tabaco. Realmente mi padre no murió de tabaco, pero estuvo muy cerca. Fue una de las causas principales. Tengo familiares muertos directamente o que se le atribuye al tabaco, porque ya sabemos desde la DBH que el tabaco no es el que causa el cáncer, sino que es el miedo a morir el que genera el cáncer de pulmón. Miedo a morir ahogado, miedo a morir gaseado. Es esto de me falta el aire, y eso es lo que genera el cáncer de pulmón. Es esta reacción animal a morir ahogado, ¿sí? O gaseado. Por eso los fumadores pasivos también son los que suelen tener también problemas pulmonares, y es por el tener que estar ahogados en el humo, ya sea de su padre, su madre o quien sea, que es lo que a mí me ha pasado. Durante mucho tiempo en mi casa era normal fumar. En mi casa era normal, como quien toma agua, era fumar. No estaba bien visto que alguien se queje del olor a cigarrillo dentro de mi casa. O sea, estaba mal visto que alguien se queje del olor a cigarrillo. A ese punto llegamos a venerar al tabaco, que es una planta ancestral, maestra y antigua, que no está diseñada para usarla como si fuese agua, sino en determinados momentos del año, celebraciones y con objetivos muy puntuales. Es una planta nativa de América que siempre se usó para conectar con los ancestros. El tabaco tiene esa función. Por lo tanto, está referenciada a los duelos bloqueados de ancestros, es decir, ancestros que murieron jóvenes, ancestros que tuvieron muertes, como dice el doctor Salomón Ceran, injustificables. Es decir, una muerte injustificable es una muerte de una persona que no pasó todos los instantes sagrados, que no llegó a la vejez. No es lo mismo la muerte de una persona de 80 años acá que la muerte de una persona de 60, que de una persona de 40, de una persona que tuvo nietos, de una persona que no tuvo nietos, de una persona que murió con hijos chicos o que murió sin hijos siendo joven. Y por supuesto, las grandes bombas en el clan son las muertes de niños y de adolescentes. Sin embargo, el tabaco está más ligado a la muerte de padres con hijos jóvenes. Repito, muerte de padres con hijos jóvenes. Mi caso está plagado de ese tipo de casos.
o sea, muertes de hombres o varones jóvenes. Estamos hablando de muertes alrededor de los 40, 42, 45, 50, 35. Entonces la adicción al tabaco está ligada entonces a la no asimilación de muertes jóvenes en el clan o de duelos bloqueados. Es así que yo me presento a una consulta de decodificación bioholonómica con adicción al tabaco. Yo ya tenía, desde el lado de vista consciente, bastante dominado al tabaco, es decir, yo estaba fumando entre 20, 30, 40 cigarros por día antes de los 25 años, y a los 25 años una vez me levanté de la silla, me mareé, casi me caigo, y ahí dije no puedo seguir así. Entonces empecé a dejar de fumar contra viento y marea, de la manera que sea, porque además tenía una hija recién nacida y no quería ser uno de esos más en la lista de muertos jóvenes. Entonces me lo tomé bien en serio y lo hice. Sin embargo, aún me quedaba la adicción, las ganas de fumar permanentemente. Era una lucha contra el día entero, no poder fumar, porque yo ya me levantaba y fumaba. Antes de desayunar ya me fumaba mi primer cigarrillo. Obviamente durante el desayuno fumaba, después del desayuno fumaba, después del almuerzo y así sucesivamente hasta la noche. Por eso me llegaba a fumar 30, 40 puchos, cigarrillos por día. Después pasé al tabaco armado, incluso fumé en pipa, y así lo fui domando, pero todavía me quedaba sacar de raíz la planta. Es así que yo me presento a una consulta de decodificación bioholonómica con mi consultora y empezamos a trabajar. Como siempre, la consultora me pregunta cuál es mi síntoma. Le contesto que mi síntoma es lo que quiero trabajar, en este caso es la adicción al tabaco, y empezamos a trabajar. Empezamos con el momento en que yo empecé a fumar, como siempre. ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Yo fumé desde los 13 años. Y fuimos a mis 13 años, en la línea de tiempo. Empezamos a mis 13 años descargando emociones. No me acuerdo si era contra mi padre o contra mi madre, no recuerdo bien, o contra algún amigo. Fuimos a los 7 años y ahí ya encontramos la primera historia fuerte, que es el velorio de un tío mío que murió con 40 años, que fue una muerte muy dura para todo mi clan. Una persona de 40 años que muere dejando 3 hijos pequeños. El más grande tenía 7 años. Ahí fue descubrir que eso estaba aún muy latente en mí y llorar a ríos de lágrimas. Y ahí ya una parte de la adicción al tabaco se desprendió notablemente. De ahí me fui a mis 3 años y medio, por supuesto, ya no recuerdo bien, pero ya entramos en zona de madre. Y en zona de madre realmente no hubo mucho más que todo lo ligado a, por supuesto que se trabaja, lo ligado a esto de lo bulímico, ¿no? De tener algo en la boca, esto que está relacionado al pezón, ¿sí? Entonces ahí en el útero más que nada se trabaja eso, todo relacionado a esta cuestión de la necesidad de tener un útero y el contacto con la madre, que puede ser vedado por diferentes razones o motivos.
Entonces ahí hicimos ciertas reprogramaciones ligadas a la bulimia y después nos fuimos ya directamente a donde está el verdadero programante, ya en la tercera o cuarta consulta, porque recuerden que la decodificación bioholonómica se trabaja en varias consultas, no es una solución en una sola consulta, no porque no se pueda, sino porque no es el modo en que se trabaja. Creemos en un proceso más prolongado. Y en el transgeneracional empezaron los duelos. Los duelos más profundos los viví a la altura de un bisabuelo mío que murió 2 o 3 años antes que naciera mi papá. Murió a los 41 años también de cáncer de pulmón, supuestamente por fumar. Pero cuando fuimos a la mitad de la edad, o sea, a sus 20 años, encontramos que él presenció cómo su mujer y su hija estuvieron al borde de la muerte durante el parto de su única hija, que lo salvó en Junín un médico que ahora porta el nombre del hospital Abraham Piñeiro de último momento. Eso fue cuando mi abuelo tenía 20 años, mi bisabuelo, y él muere al doble de la edad de cáncer de pulmón. Y como les dije, el cáncer de pulmón es el miedo a la muerte. Miedo a la muerte propia o de terceros. ¿Qué mayor miedo a la muerte que ver cómo se mueren adelante tuyo, cómo están a punto de morirse tu mujer y tu hija, tu única hija y tu única mujer? Por lo tanto, esa fue una parte que hizo que el síntoma se destrabe notablemente. Pero todavía nos faltaba el transgeneracional lejano y lo que en la escuela EDI llamamos decodificación del transgeneracional lejano. Y ahí pudimos llegar a una escena en el Imperio Inca, en la cuarta, quinta consulta ya, quizá la quinta o la sexta, donde fue curioso porque llegamos a una escena donde yo estaba en una especie de altar, ¿sí? Y era un sacerdote y una nave espacial bajaba del cielo y nos pedía un niño a cambio de alimentos. Hacemos todo un trabajo donde yo le digo a este extraterrestre: no, hasta acá llegó lo que estás pidiendo, no te vamos a entregar ningún niño a cambio de nada, volvé por donde viniste. De hecho, hicimos una reprogramación y en el trabajo que se hace para desbloquear, hicimos una descarga de emociones y yo inserté la mano adentro del extraterrestre para yo arrancarle el corazón, que era lo que hacía con estos niños. Y cuando le meto la mano adentro del pecho no tenía nada, no tenía corazón, tenía como si fuesen unas cuerdas. Y me acuerdo de esa imagen. Bueno, descargamos las emociones, me pareció raro, me dice mi consultora: vamos a ir más atrás a ver qué hay, porque algo tiene que haber. Llegamos a la escena donde yo estoy en una especie de choza indígena y estamos en una especie de concilio con los ancianos y las ancianas. Recuerdo patente que yo era mujer y entonces estábamos charlando si íbamos a contactar con estos extraterrestres o no, a cambio de alimento. Y todos decíamos que sí, pero
yo en ese momento me pasan una especie de pipa de La Paz grande, una pipa grande donde estábamos fumando el tabaco, y yo me rebelo y digo no. Esta vez yo voy a decir que no. Agarré la pipa con mis dos manos y la partí contra mi rodilla y le dije, yo esta vez con este marciano no voy a transar. Pero aún, me dice la consultora, vamos más atrás, porque tiene que haber un momento por el cual elegiste transar con un extraterrestre para sobrevivir. Y ahí está el anclaje de todo síntoma. Cómo yo transo para sobrevivir. Y cuando fuimos a esta escena, llegamos a un momento en el cual mi tribu estaba pasando por una gran hambruna, y en ese momento baja la nave del cielo y nos propone darnos alimento a cambio de que alguna vez le entreguemos un niño. Aceptamos en aquel entonces. En mi reprogramación yo le digo, no, señores, vamos a sobrevivir nosotros de otra manera, pero no vamos a entregarte ningún niño, ni vamos a fumar para llamarte. En ese momento el síntoma hizo, se apagó. Yo no tuve nunca más deseos de fumar, nunca más tuve síntomas, nunca más sentí las necesidades de fumar. Fue esa la hermosa sanación que yo tuve y la moraleja de cómo transamos para sobrevivir. Eso es verdaderamente maravilloso, poder detectar eso. Entonces yo te propongo que vengas a consulta por el síntoma que te parezca. Puede ser tabaco, pero puede ser que no tenés pareja, puede ser que no estás contento con tu físico, puede ser que no tengas la economía que querés, que no tengas el trabajo que querés. Y fíjate cómo en 5 o 6 consultas se puede resolver de una manera muy satisfactoria. Eso es lo que te propongo. Yo dirijo una escuela donde enseño a hacer esto a las personas. Una escuela que ya formó a más de 70 personas y que impactó la vida de 2.000 o 2.500 personas, directa o indirectamente. Me dedico a este tema hace más de 10 años. Tengo las tecnologías para poder sanar y pongo mi caso de ejemplo. Este 23 de agosto vamos a brindar un curso de 4 sábados consecutivos donde aprenderás de 0 a 100 a hacer lo que te acabo de explicar. No solamente con tu propia vida, sino con la vida de otras personas. Y vas a ser consciente de un montón de cosas que hoy para vos no tienen explicación, pero la tienen. Y cuando encontrás la explicación de las cosas, se genera algo que es maravilloso. Por eso te invito a que participes. Tenés una oportunidad maravillosa. Aprovechala. Porque tu vida nunca volverá a ser la misma. Nunca volverá a ser la misma.